Bien, entonces hablamos de sistemas electrónicos digitales y vamos a revisar un poco el contenido de sistemas electrónicos digitales. Eh, Dentro del contenido, dentro de de la primera unidad, lo que vamos a estar viendo es el fundamento de sistemas digitales. Para conocer un poco el fundamento de sistemas digitales, nosotros vamos a hacer una analogía entre lo que es un circuito digital, un circuito analógico, en lo que son señales digitales y señales analógicas y los estándares digitales. Entonces, más o menos, todo esto lo vamos a ver en este curso. Más o menos una señal analógica se ve así, ¿no es cierto? Que es como una señal sinoidal, ¿no es cierto? Del seno y coseno, que es muy parecida a las señales, bueno, de hecho, es la forma de las señales de energía alterna, ¿no es cierto? De voltaje y corriente alterno. Y estas son señales digitales que se ven así cuadradas, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas diferencias entre una señal analógica y una señal digital. Y también hay muchas aplicaciones de la señal analógica y las aplicaciones de las señales digitales. Y todo esto vamos a ver dentro de la primera unidad. Luego, en la segunda unidad, nosotros entraremos a lo que es los circuitos digitales. Se les llaman combinacionales porque la salida depende de la combinación de las entradas. Entonces, vamos a ver lo que son puertas lógicas, ¿no es cierto? Diseño de circuitos. También vamos a ver mapas de Carnot, que es para simplificación de circuitos. Y vamos a ver algunos teoremas, como por ejemplo el teorema de Morgan y otros postulados, ¿no es cierto? Todo esto va a ser en la segunda unidad. Esto de aquí ya es netamente el diseño digital. Ahora, una de las cosas importantes de los diseños digitales es que los diseños digitales se convierten, o bueno, a uno al aprender a diseñar un circuito digital, también uno está desarrollando una técnica de programación que puede ser aplicada en Arduino, que puede ser aplicada en PLCs, que son eh, em, controladores lógicos programables, que van a ver más adelante. La tercera va a ser lógica secuencial. Esta lógica secuencial nosotros, para serles sinceros, el semestre hace un año logramos ver lógica secuencial. Lógica secuencial tiene su aplicación mucho en lo que son relojes, en lo que es sincronización de circuitos. Entonces, solo para poner en contexto, por ejemplo, con lógica secuencial nosotros tenemos la, la creación de la primera memoria digital, el principio de funcionamiento de la primera memoria digital con lógica secuencial. Con lógica secuencial nosotros tenemos los relojes, ¿no es cierto? Ustedes saben que o han escuchado que un computador, ¿no es cierto? Un procesador, mientras más hercios sea, ¿no es cierto? Tiene más capacidad de procesamiento, por lo tanto es mejor y por lo tanto es más caro, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Por ejemplo, dicen, ¿tu computador de cuántos es? Ah, mi computador es un Core i7. Sí, pero significa que tiene 7 núcleos, ¿no es cierto? Aunque dentro del computador nos da la oportunidad, la posibilidad de configurar 8 núcleos. Pero cada núcleo de cuánta capacidad es. Ah, es de 2.3 gigahercios. Ese gigahercios no es más que el reloj interno del procesador. Mientras más rápido es el reloj, más rápido es capaz de procesar los datos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con lógica secuencial. Y eso se llama flip-flops. ¿Ya? Entonces, es bastante importante y bastante interesante. De hecho, se puede realizar un reloj, ¿no es cierto? De 24 horas, de 12 horas. Se puede realizar un reloj tan solo con eh, circuitos digitales. Luego tenemos bloques funcionales. Eh,
secuenciales, como por ejemplo decodificadores. Estos bloques funcionales, muchos de estos bloques funcionales es para manejo de registros y manejo de datos. Por ejemplo, los decodificadores se utilizan mucho en manejo de datos digitales, registros de memoria. Ya les había hablado que la lógica secuencial nos da el principio de la memoria. Entonces, nosotros tenemos un bloquecito que se llama o que nos permite movernos entre memorias para acceder exclusivamente a la información que nosotros necesitamos. Circuitos aritméticos, suma, resta, multiplicador y contadores. Manejo de datos, lo que les decía, multiplexores, serializadores y paralelizadores. Memorias, RAM, ROM, EEPROM, EEPROM y Flash. Ahora, hasta aquí es usualmente lo que se alcanza a ver en un semestre. Más o menos, ¿no es cierto? Ciertos contenidos que son bastante, que dependen mucho del semestre. Por ejemplo, el semestre pasado es un semestre bastante corto porque tenemos muchos feriados, tenemos vacaciones por Navidad, entonces es un semestre bastante corto. Pero este semestre es un poco más completo y nos permite, posiblemente nos permite avanzar hasta este punto. Sin embargo, una de los contenidos que está en auge hoy en día en lo que es sistemas digitales son circuitos lógicos y secuenciales, que es la combinación de las combinacionales con circuitos secuenciales. Son FPGAs, CPLDs y los lenguajes de programación que son VHDL y Verilog. Estos dispositivos hoy en día están en auge, hoy en día se utilizan muchísimo, son programables, pero no tienen la misma programación de un Arduino o de un PLC. Estos circuitos se programan con lo que les había dicho en esta parte de aquí, con este contenido de aquí, con compuertas lógicas. Se programan estos. Y la capacidad de procesamiento, ¿no es cierto? Sobre todo ante decisiones, ¿no es cierto? Suele ser muy, muy alta de estos circuitos, de estos dispositivos, muy alta. Entonces, es capaz, incluso ni siquiera se le considera como una programación, aunque sí es una programación, pero se le considera más una configuración para toma de decisiones, ¿ya? Entonces suele ser muy, muy, muy útil los FPGA. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Es el contenido que vamos a ver en todo el semestre o solo en el primer parcial? En todo el semestre. Listo. Sí, este es el contenido que vamos a ver en todo el semestre. Ahora, si no entendieron algo de acá, no hay problema. No se preocupen. Bien, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es circuitos digitales. Los circuitos o diseños digitales, ¿no es cierto? Es el diseño electrónico de circuitos digitales. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos como cosas digitales, ¿no es cierto? Que se conocen, por ejemplo, un televisor digital, podemos decir un smartphone digital. En realidad lo que tiene por dentro es un circuito electrónico digital. Entonces, hay cosas, bueno, hay elementos nuevos que van a sumarse a su formación, ¿no es cierto?, dentro de lo que es diseño de circuitos electrónicos digitales. Ahora, dentro de lo que es el diseño digital, nosotros tenemos el hardware digital. El hardware digital son los elementos que componen los circuitos digitales. En su mayoría, los elementos que componen los circuitos,
los circuitos digitales son las compuertas lógicas, ¿no? Como podemos ver en este punto, aquí tenemos las compuertas lógicas. Entonces, el hardware digital son las compuertas lógicas o son los elementos que componen los circuitos digitales y el diseño digital es el resultado de lo que se procesa en un circuito digital. Ahora, por ejemplo, las computadoras digitales se caracterizan por ser computadoras que procesan gran cantidad de datos. La primera computadora fue desarrollada en 1936 por el ingeniero Konrad Zuse, que fue un alemán que diseñó la primera computadora Z1, programable de la historia. En ese caso nosotros a la parte izquierda, en esta parte de aquí, nosotros tenemos una foto de un museo de lo que era la computadora. Aunque ustedes no lo crean, esa computadora o estos elementos que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Todos estos elementos que ustedes ven aquí son lo que hoy nosotros conocemos como diodos. Estos elementos cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí son lo que ahora nosotros conocemos como diodos. El diodo, el descubrimiento del diodo en sí como tal, ¿no es cierto? Ya como un material semiconductor, que cuando se polariza deja pasar y cuando no se polariza no deja pasar. El diodo, la construcción, el descubrimiento del diodo dio paso a una era digital donde podíamos construir diseños digitales mucho más pequeños, pero antes tendrían que ser así, muy grandes, entonces, para construir diodos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de los diodos, nosotros tenemos la construcción de transistores, de tiristores, ¿no es cierto? De todo lo que son elementos de electrónica. Y también los diodos funcionan en lo que es electrónica digital. Esa computadora funcionaba como una calculadora gigante, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros tenemos la computadora digital que es muchísimo más pequeña, que igual está construida con diodos, pero millones de veces más pequeña que la primera computadora, ¿no es cierto? En la primera computadora los diodos eran visibles, en la computadora digital que hoy nosotros tenemos, los diodos ya no son visibles. Y una de las razones y de las ventajas de tener una computadora digital es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir la flexibilidad? Es que se puede adaptar a las diferentes necesidades. Por ejemplo, hay computadoras dedicadas totalmente para el diseño digital, de fotografías, de videos, edición de videos. Hay computadoras que están totalmente adaptadas solamente para hacer terminales, como por ejemplo los cajeros y otros terminales así. Hay computadoras que están adaptadas para el avance comercial o el avance educativo, ¿no es cierto? Hoy en día, no sé si aquí en Ecuador, me parece que sí, hay pizarras digitales que son computadoras, en realidad son computadoras que permiten escribir en la pizarra, procesar cierto tipo de información, pero son computadoras dedicadas al avance educativo. También tenemos computadoras dedicadas al avance científico. Por ejemplo, se habla que nosotros tenemos, que la NASA tiene todos los días recibe información de telescopios, recibe información de, de sondas que envían al espacio y señales que regresan. Entonces, lo que necesitan es computadoras para que puedan procesar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la NASA? La NASA tiene una página donde uno puede suscribirse y prestar su computadora para que procesen cierta información, porque es demasiada información y no la pueden procesar. Entonces, ah, uno puede ingresar a través del Internet, que es lo que hace la NASA. Lo que hace es
envía información a tu computadora, hace que tu computadora la trabaje y se la reenvíe otra vez. Ahí es decodificada. Entonces, hoy en día el mundo digital está bastante avanzado y seguirá avanzando muchísimo. Tanto así que, por ejemplo, en niveles digitales nosotros ya tenemos nanorobots. Nanorobots quiere decir un nanómetro, ¿no es cierto? A nivel de medidas de metros es 1 millón de veces más pequeño que el metro. Entonces, imagínense un nanorobot es el robot normal reducido 1 millón de veces en su tamaño. Entonces, el mundo digital hoy en día, más que todo a partir de los años de los 90, los 2000, ha aumentado a pasos agigantados muchísimo, 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 mezclándose con la genética, con la medicina, mezclándose con la vida, ¿no es cierto? Bioelectrónica, ¿no es cierto? Muchísimas cosas acerca del mundo digital. Entonces, el mundo digital está bastante ligado a lo que es, a lo que es el desarrollo de diseños digitales, que cada día son más potentes y cada día son más pequeños. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este curso? Lo que nosotros vamos a ver en este curso es el lenguaje de comunicación de los sistemas digitales, que no ha cambiado. El lenguaje de comunicación de todo sistema digital sigue siendo un lenguaje de comunicación de señales discretas. Entonces, las señales discretas también se les conoce como señales digitales. Y aquí yo quiero darles un tema de consulta para la siguiente clase. ¿Cuáles son o qué significa discretas y cuáles son las señales discretas o digitales, ¿no es cierto? ¿Qué son señales discretas o digitales? ¿Y qué son señales continuas o analógicas? ¿Ya? Prácticamente es esto, digital versus analógico. Entonces, quiero que ustedes me digan, una señal digital va a ser así, una onda cuadrada, y una señal analógica va a ser así, una onda continua. Pero quiero que ustedes me digan cuál es qué es o cuál es la diferencia entre una señal discreta o digital, ¿no es cierto? ¿Qué es una señal discreta digital y qué es una señal analógica? Quiero que ustedes lo consulten por su cuenta, ¿ya?